El Palacio del Elíseo nunca había sido testigo de una confrontación tan explosiva entre el presidente que se autoproclamaba salvador del planeta y una mujer que representaba todo lo que él despreciaba del ecocidio latinoamericano. Era una tarde de noviembre y la Cumbre Mundial del Clima había reunido a los líderes ambientalistas más influyentes del mundo en París. Lo que comenzó como una oportunidad para Emmanuel Macron de consolidar su liderazgo ecológico internacional se convertiría en la exposición más devastadora de hipocresía neocolonial en la historia moderna de Francia. Emmanuel Macron ajustó su corbata verde mientras revisaba las notas que había preparado para confrontar a Dilma Rousseff ante los medios ambientalistas europeos. Como el adalid de la lucha climática y crítico feroz de la destrucción amazónica, tenía la oportunidad perfecta de exponer las contradicciones de la expresidenta brasileña ante France 24, Le Monde y los activistas de Greenpeace. Dilma, presente como representante del Instituto Lula para la Sostenibilidad, tocó discretamente el pendrive que llevaba oculto en su broche de la bandera del Amazonas. Lo que Macron no sabía era que durante los últimos meses había estado documentando las conexiones entre Total, Areva y la explotación brutal de recursos africanos que financiaba el ambientalismo francés. Chers amis, comenzó Macron con su voz solemne y su retórica ecologista característica. Estamos aquí para salvar nuestro planeta, no para justificar la destrucción sistemática de los pulmones del mundo. Sus ojos se clavaron en Dilma con la superioridad moral de quien se sabe portavoz de la civilización europea. Debemos ser muy claros cuando vemos a ciertos líderes que se hacen llamar progresistas, pero que permitieron la devastación del 18% de la selva amazónica. Continuó Macron, dirigiéndose directamente a las cámaras internacionales. Cuando vemos políticos irresponsables que priorizaron el agronegocio sobre el futuro de la humanidad, sabemos que estamos ante criminales ambientales. La acusación directa había sido lanzada ante todo el mundo, y Dilma sabía que Macron había venido no a dialogar, sino a destruir su credibilidad ante la comunidad ambientalista internacional. Regardez mes amis, continuó el presidente francés usando deliberadamente un tono paternalista. Europa no puede permitir que políticos fracasados vengan a nuestro continente a justificar ecocidios. Francia lidera la protección ambiental mundial. Se dirigió directamente a Dilma con su dedo acusador. Madame Rousseff, usted puede venir aquí con su discurso de sostenibilidad, pero el mundo sabe que bajo su gobierno se talaron 47.000 kilómetros cuadrados de Amazonía. Eso es casi el tamaño de Francia. El ataque era brutal y calculado para resonar con los ecologistas europeos que seguían a Macron. Dilma pidió la palabra levantando la mano con la calma de quien había enfrentado golpes mediáticos reales. «President Macron», dijo con voz firme, «respeto su pasión por el medio ambiente, pero me pregunto si esa misma pasión la aplica a investigar las 340.000 toneladas de uranio que Francia extrae anualmente de las minas de Níger con trabajo esclavo». El silencio en el Elíseo fue inmediato. «Permíteme ser más específica, Emmanuel», dijo Dilma levantándose de su asiento y caminando hacia el pódium presidencial. «Aquí tengo copias de los contratos de Areva con el gobierno de Níger, donde Francia paga 2,75 euros por kilogramo de uranio que vale 130 euros en el mercado europeo». Macron se puso de pie bruscamente. «Esos documentos están sacados de contexto. Francia mantiene relaciones comerciales legítimas con África». «¿Legítimas?», Dilma lo interrumpió con una sonrisa fría. «Entonces supongo que también son legítimas las fotografías de tu reunión secreta con Idriss Déby en su palacio de N'Djamena, donde coordinaron la explotación petrolera del lago Chad». Mostró las imágenes hacia las cámaras de televisión francesa. Las fotografías eran inequívocas. Macron estrechando la mano con el difunto dictador chadiano en una sala privada llena de mapas petroleros. «Aquí están los extractos del banco Société Générale». Emmanuel levantó los documentos financieros. 840 millones de euros transferidos desde Total Chad directamente a cuentas controladas por tu partido En Marche entre 2017 y 2022. La sala se llenó de murmullos nerviosos. Los ministros de Macron intercambiaron miradas preocupadas. Dilma sacó un dispositivo de audio de su broche amazónico. «Y ya que hablamos de protección ambiental», dijo conectándolo al sistema de sonido del Elíseo, «aquí está tu conversación telefónica con Ali Bongo, coordinando la deforestación de Gabón a cambio de acceso preferencial a sus reservas de petróleo». La voz inconfundible de Macron llenó el salón presidencial. «Mon ami Ali, necesitamos que las concesiones forestales sigan funcionando sin interferencias ambientalistas.
A cambio, mantendremos nuestro apoyo en la ONU. El escándalo era total. Francia entera había escuchado a su presidente ecologista negociando la destrucción de bosques africanos. Pero hay algo más que los franceses y el mundo deben saber, dijo Dilma caminando directamente hacia Macron, quien ahora lucía pálido y descompuesto. Esta no es solo hipocresía individual, es una red continental de ecocidio neocolonial que conecta París, N'Djamena y Libreville bajo la bandera del ambientalismo. Sacó una carpeta verde de su maletín. Aquí tengo las pruebas de cómo el ecologismo francés se ha convertido en la máscara perfecta para el saqueo africano. Mostró mapas detallados con concesiones mineras y petroleras. ¿Ven estas concesiones, africanos?, preguntó dirigiéndose a las cámaras. Van desde las minas de uranio de Arlit en Níger hasta los pozos petrolíferos de Port Gentil en Gabón. Francia extrae 12.000 millones de euros anuales en recursos africanos pagando menos del 3%. Levantó extractos bancarios. Según estos documentos del Banco Central Africano, Francia paga en 6 meses de explotación africana lo que Brasil invierte en 5 años de conservación amazónica. Macron intentó interrumpir, pero Dilma alzó la voz. Mientras usted predica ambientalismo y ataca a América Latina, destruye África para financiar su transición energética. El Elíseo estaba presenciando la exposición más brutal de hipocresía neocolonial en la historia de Francia. Pero Dilma aún no había revelado su fuente más explosiva. Sé lo que se están preguntando los franceses, dijo Dilma dirigiéndose tanto a Macron como a las cámaras de televisión. ¿Cómo una expresidenta brasileña obtuvo acceso a información tan sensible del gobierno francés? El Elíseo estaba en absoluto silencio. La respuesta es simple. Me la proporcionó alguien del círculo más íntimo de Emmanuel Macron, alguien que ya no podía tolerar ver cómo el ambientalismo se había convertido en ecocidio institucionalizado. Macron se aferró al pódium, visiblemente aterrorizado. Durante los últimos 7 meses, continuó Dilma, he estado en contacto directo con Brigitte Macron, primera dama de Francia y testigo silenciosa de las contradicciones de su esposo. La bomba nuclear había explotado. Su propia esposa lo había estado traicionando. Brigitte me contactó después de que Emmanuel le confesara personalmente que había hipotecado el futuro ambiental de África para financiar su imagen ecológica en Europa. Sacó una carta manuscrita de su bolso. En esta carta fechada hace 4 semanas, Brigitte me explica por qué decidió actuar. Emmanuel se ha convertido en todo lo contrario de lo que prometió cuando nos conocimos, un ecocida que destruye África mientras predica ambientalismo en Europa. Pero Dilma guardaba una revelación final que conectaría todo con un secreto que destruiría para siempre la credibilidad de Macron como líder ambiental. Hay una razón muy personal por la cual Brigitte decidió traicionarte completamente, Emmanuel, dijo sacando un sobre sellado de su maletín. Una razón que tiene que ver con algo que descubrió en las cuentas familiares y que nunca pensaste que se sabría. El sobre contenía los documentos de las inversiones personales de Macron en fondos de inversión que controlan minas africanas desde antes de ser presidente. ¿Sabes de dónde viene tu fortuna personal, Emmanuel? De las mismas minas de coltán congoleñas que explotan niños de 8 años. La revelación fue devastadora. El defensor del clima tenía acciones millonarias en la destrucción ambiental africana. Tu esposa me escribió. Emmanuel siempre me dijo que íbamos a cambiar el mundo, pero cuando descubrí que se había enriquecido destruyendo África, entendí que había sido engañada desde el principio. Con esas palabras, Dilma cerró su carpeta y se dirigió a las cámaras por última vez. Franceses y europeos, durante años siguieron a un hombre que prometía salvar el planeta, pero hoy han visto que el líder ambientalista era solo la continuidad del colonialismo con marketing verde. Francia nunca había visto una humillación tan completa de un presidente ecologista, y África acababa de presenciar cómo el ambientalismo puede ser la máscara perfecta para el saqueo más brutal. La justicia climática había encontrado una defensora implacable y el ecologismo de Macron acababa de ser sepultado bajo el peso de la sangre africana que financiaba su hipocresía.